En los campos de Oaxaca, los ancianos advierten: nunca te quedes en la milpa después del atardecer. Javier ignoró esa advertencia milenaria. Este es su testimonio. Me llamo Javier. Soy de un pueblo en los valles centrales de Oaxaca. Toda mi vida he sido campesino, igual que mi padre y mi abuelo. Para mí la milpa no es más un montón de plantas de maíz. Es la que nos da de comer, la que nos vio nacer. Uno aprende a conocerla, a quererla. Yo creía que conocía mi parcela como la palma de mi mano. Qué equivocado estaba. Los más viejos del pueblo, como mi compadre Felipe, siempre me regañaban. «No te quedes tan tarde en la milpa, Javier», me decía. «Cuando el sol se esconde, el campo ya no es de nosotros. Le pertenece a los dueños, a los antiguos». Él hablaba mucho de los chaneques, de los duendes que cuidan los montes y que les gusta hacer travesuras. Decía que sobre todo había que tenerle respeto a uno, un niño que se perdía entre el maíz. Lo describen como un chiquillo de unos 6 años, con su calzón de manta y descalzo. Se te aparece cuando ya casi no hay luz y te pide ayuda. Te dice que no encuentra su casa, su voz es dulce, te da lástima, pero hay de aquel que lo siga. Te mete y te mete en lo más espeso del maizal. Y cuando ya te tiene bien perdido, donde todos los caminos se ven iguales, el chamaco desaparece. Y en su lugar nomás oyes su risa, una risita que te llega de todos lados y que te vuelve loco. Yo la verdad no le hacía mucho caso. Son cuentos, compadre, para espantar a los que se quieren robar los elotes. Le respondía yo riéndome. Crecí con esas historias, pero nunca me había pasado nada. Hasta ese día. Fue un martes de finales de agosto. El día estuvo pesado, un calor húmedo que te hacía sudar a mares. Para acabarla de amolar, la bomba con la que regaba un pedazo de la parcela empezó a fallar. Me tardé horas en arreglarla con las manos llenas de grasa y la paciencia por los suelos. Cuando por fin terminé, el sol ya era una bola naranja y roja que se estaba hundiendo detrás de los cerros. El cielo se tiñó de morado y el aire se empezó a enfriar. Guardé mis herramientas y empecé a caminar por el sendero principal que cruza la milpa para salir a la vereda. Las plantas de maíz, altísimas, formaban paredes a mis lados y el camino se veía cada vez más oscuro. El silencio era casi total, solo roto por el zumbido de algún insecto y el susurro seco de las hojas al moverse con la brisa. Y en medio de ese silencio escuché un llanto bajito como el de un niño chiquito. Me detuve en seco. Se me hizo raro. ¿Qué haría un niño solo en mi parcela a estas horas? ¿Hay alguien ahí?, grité tratando de que mi voz sonara firme. El llanto paró. Hubo un silencio. Y después una vocecita temblorosa respondió: «Señor». La voz venía de entre el maizal a mi derecha. Agucé la vista, pero solo veía la oscuridad entre los tallos. «¿Qué haces ahí, chamaco? ¿Estás perdido? ¿Dónde está tu papá?», pregunté empezando a caminar hacia donde había oído la voz. De entre 2 hileras de maíz salió una figura pequeña. Era un niño, tal cual lo describía mi compadre Felipe. Unos 6 o 7 años, delgadito, con un calzón de manta que le quedaba un poco grande y una camisita del mismo material. Estaba descalzo y sus pies estaban cubiertos de tierra. Su pelo era negro, lacio, y le caía sobre la frente. Lo que más me impactó fueron sus ojos, grandes, oscuros y llenos de lágrimas. Daba una lástima que te partía el alma. «Me perdí», dijo con un puchero. Estaba jugando y cuando me di cuenta mi papá ya no estaba. No sé cómo regresar a mi casa. Mi primer instinto fue ayudarlo. Mi propio hijo tenía casi su edad. Me agaché para quedar a su altura. «Tranquilo, no llores». «¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres?». El niño se sorbió la nariz. «Me llamo Mateo. Vivimos del otro lado del río». Eso sí que era raro. El río estaba bastante lejos de mi parcela. Cruzarlo y llegar hasta aquí era mucho camino para un niño tan pequeño.
Bueno, Mateo, no te preocupes. Vamos a salir de aquí y ya vemos cómo le hacemos para llevarte a tu casa, le dije sonriéndole. Me levanté y le tendí la mano. Él no la tomó. Simplemente se dio la vuelta y señaló con su dedito hacia el interior de la milpa. Mi casa es por allá. Yo me acuerdo del camino, pero me da miedo ir solito ahora que está oscuro. Yo dudé un momento. El camino que señalaba no era un sendero, era meterse de lleno entre las plantas. La salida principal estaba en la dirección contraria. No, chiquillo, por ahí no es. La salida está para el otro lado. Vamos para allá y desde el camino principal ya buscamos ayuda. Sus ojos se volvieron a llenar de lágrimas. No es por allá. Si vamos por el otro lado me voy a perder más. Por favor, señor, acompáñeme. Ya casi llegamos. Está cerquita. Su voz era tan suplicante. Su miedo parecía tan real. Pobre criatura, pensé. Debe estar tan asustado que ya ni sabe para dónde va. Está bien, le cedí. Vamos pues, pero tú me vas diciendo por dónde. Y ese fue mi error. El niño empezó a caminar y yo lo seguí. Nos metimos entre las hileras de maíz. El aire se sentía más denso ahí dentro, más frío. Las hojas de las plantas me rozaban la cara y los brazos, y el sonido que hacían parecía que eran susurros, como si se estuvieran contando secretos sobre mí. La poca luz que quedaba en el cielo casi no penetraba hasta el suelo. Avanzábamos en una penumbra verdosa y sofocante. ¿Estás seguro que es por aquí, Mateo?, pregunté después de unos minutos. Sentía que estábamos dando vueltas. Sí, ya falta poquito, respondió él sin voltear a verme. Su pasito era rápido y seguro. Se escabullía entre los tallos con una facilidad que no era normal. Yo, en cambio, sentía que las plantas se cerraban a mi paso, que el camino se hacía más estrecho. El olor de la tierra húmeda y del maíz era muy fuerte, casi mareador. De repente el niño se detuvo. ¿Qué pasó? ¿Ya llegamos?, pregunté tratando de ver algo por encima de su hombro. «Shh», me hizo poniendo un dedo en sus labios, aunque seguía de espaldas a mí. Escuche, me quedé quieto. No se oía nada, absolutamente nada. El canto de las chicharras se había detenido. El viento había parado. Era un silencio total, un silencio pesado, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. No oigo nada, le susurré. Y entonces él se rió. Por lo bajo, una risita corta, extraña, y echó a correr. «Espérate, chamaco», le grité y corrí tras él. Corría muy rápido, se metía por aquí y por allá, y yo apenas podía seguir su pequeña silueta blanca en la oscuridad. El corazón me empezó a latir con fuerza, pero no era por el cansancio. Era por un miedo que empezaba a nacer en la boca de mi estómago. Un miedo frío y feo. De repente el niño dio vuelta en una hilera muy tupida y desapareció. Llegué corriendo a ese mismo punto un segundo después. No había nadie. El camino terminaba ahí en una pared de tallos de maíz. No había dónde ir. Era imposible que hubiera desaparecido. «Mateo», lo llamé. Mi voz sonó débil. «¿Dónde te metiste? Esto no es gracioso». Silencio. Un silencio que zumbaba en mis oídos. Me di la vuelta desorientado. Todas las direcciones se veían exactamente iguales. Paredes y más paredes de maíz, altas y oscuras como los barrotes de una cárcel verde. Estaba perdido en mi propia tierra. En mi propia milpa estaba completamente perdido. Y entonces la escuché. Una risita suave, apagada, sonó justo detrás de mi oreja derecha. Me di la vuelta de un brinco con el corazón en la garganta. No había nadie. La risa sonó de nuevo. Esta vez a mi izquierda, un poco más lejos. Y luego enfrente, y luego arriba, como si viniera de las espigas del maíz. No era la risa de un niño feliz. Era una risa hueca, sin alegría, burlona. Una risa vieja, antigua, que no pertenecía a un niño. «¿Quién anda ahí? Sal de donde estés», grité. La risa se multiplicó. Ahora la oía por todas partes. Eran varias risas, todas iguales,
que se mezclaban y rebotaban en los tallos del maíz, creando un coro espantoso que me envolvía. Parecía que cada planta se reía de mí. Me tapé los oídos, pero el sonido no venía de afuera. Lo sentía dentro de mi cabeza, raspándome el cerebro. Entré en pánico, pánico de verdad. Empecé a correr a ciegas, sin dirección, abriéndome paso a manotazos entre las plantas. Las hojas me cortaban la cara y los brazos, pero no sentía dolor. Solo sentía un terror puro, animal. Corría y corría, pero no llegaba a ningún lado. La milpa parecía infinita, y la risa, esa risa del demonio, me seguía a donde fuera, siempre a la misma distancia. Caí varias veces tropezando con los surcos. Me levantaba con la boca llena de tierra y seguía corriendo. Lloraba, gritaba, le pedía a Dios y a la Virgen que me sacaran de ahí. Sentía que me iba a morir, que mi corazón iba a estallar. Pensé en mi mujer, en mis hijos, y eso me dio un último jalón de fuerza. No sé cuánto tiempo estuve corriendo como un animal asustado. Pudo ser 1 hora, o pudieron ser 10 minutos. El tiempo no existía en ese infierno verde. Finalmente tropecé una última vez y caí de bruces fuera de la milpa, en la vereda principal de tierra colorada. Me quedé ahí tirado, jadeando, temblando de pies a cabeza, cubierto de rasguños y lodo. La risa había parado. El silencio de la noche había vuelto con sus grillos y sus ruidos normales. El aire aquí afuera era fresco y limpio. Levanté la cabeza y vi las estrellas en el cielo. Nunca me había sentido tan feliz de verlas. Nunca más volví a esa parcela. La dejé abandonada un tiempo y luego la malbaraté. No podía. El simple hecho de acercarme y oler el maíz me daba náuseas, y me regresaba el sonido de esa risa a la cabeza. Ahora trabajo unas tierras que están más cerca del pueblo junto a otros campesinos. Y no importa cuánta prisa tenga, en cuanto veo que el sol empieza a bajar, suelto lo que esté haciendo y me voy a mi casa. Porque aprendí la lección a la mala. El campo es nuestro de día, pero de noche, cuando se apaga la luz, hay que dejárselo a sus verdaderos dueños. Y uno de ellos es un niño descalzo, con ojos tristes, que solo quiere jugar contigo hasta volverte loco. Javier nunca regresó a ese terreno, porque aprendió lo que los antiguos siempre supieron. Hay cosas en el campo que no son de este mundo.